Vamos a mostrar, director, aquí está el libro escrito por Juan Marcelo Cuenca Torres, que se va a presentar. Juan Marcelo, que tiene un espacio súper interesante en Radio Monumental. Sí, sábado de mañana. En tanto te escucho, Juan Bueno, Marcelo. entonces está aquí hoy con nosotros para contarnos de qué se trata, porque es muy sugerente el título, La Última Invasión. ¿Qué tal, Juan Marcelo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te vas? Bienvenido. Gracias, ¿qué tal, Oscar, Menchi, Juan? Muy buenas tardes a toda la audiencia también. Realmente un gusto para mí poder compartir esta mesa con ustedes y bueno, la invitación que me hacen para poder un poco hablar de esta obra, que es mi primer libro y bueno, trata de un tema que no fue profundizado nunca en la historiografía nacional. Hay cierta bibliografía que toca un poco el tema porque obviamente es el origen mismo de Itaipú Binacional, que se concreta prácticamente casi una década después de lo que fue el acta final de Iguazú en 1966. Que por tu edad vos no los habrás conocido a los Altos. No. ¿Verdad? Mi mamá se fue. Mi mamá Nosotros me llevó a ver. sí. Ustedes Oscar sí. y yo fui tuvieron. 2 veces. Nosotros sí. logramos ver. Pero se le debe partir el corazón. calculo yo. Terrible Después de ver era. eso. Claro, porque el Claro. contexto histórico, hoy sería imposible dinamitar unos saltos así. O sea, No, yo no creo que... no sé, en Bueno, China ya. comunista tal vez sí, porque allá no hay, se falta debatir Con el nada. gordito, No, no, a con el ver. gordito O con del Kim norte. Jong-un. No. Con todos los paradigmas ambientales Claro. De de hoy. estos últimos 20 años, particularmente, yo no creo que se pudiera avanzar. Entonces sí, porque Juan Marcelo, entiendo, está haciendo mención a que Itaipú en realidad es la solución a la posibilidad de un conflicto armado, que ya había comenzado. Yo recuerdo una fotografía de unos zapadores brasileños en una de las cumbres que ya estaban bajando para tratar, no es que para tratar, ya estaban tomando posición militar en ese momento, Juan Marcelo. Así Creo que a mismo. eso te estás refiriendo. A ver, Contanos un contanos, poquito el contexto contanos. del nombre. ¿Por qué la última invasión? ¿A qué te refería en el libro? Justamente, Oscar, mucha gente a través de redes sociales y de otras formas se comunica conmigo para hablar del tema del libro. Sí. Y me dice, algunos me dicen, por ejemplo, no es la última invasión, sigue la invasión, refiriéndose claro. a los brasiguayos. Los ¿verdad? brasiguayos. Ahora bien, esta fue la última invasión oficial, digamos, que Brasil hizo al Paraguay. ¿Por qué? Porque Brasil aseguraba que lo que estaba ocupando era una ocupación legal porque era subterritorio. El Paraguay no. El Paraguay reivindicaba como suyo ese trecho de 20 kilómetros que se formaba entre el último hito, porque rápidamente voy a contar qué ocurrió para que se paren los trabajos de demarcación. En 1961, los comisarios brasileños, conjuntamente con el comisario demarcatorio paraguayo, que era el coronel Emilio Mesa Guerrero, ya falleció en el año 85, encuentran un punto de donde tiene que cortarse los rumbos, o sea, tiene que marcarse para dividir de una vez ya El lo territorio. que eran esos saltos, ¿verdad? Y la solución, o mejor dicho, la conclusión era de que le tocaba a Paraguay una parte grande de los Importante. saltos. Sí. Lo que Brasil obviamente no era de su agrado, no le beneficiaba para nada. Es ahí que paran completamente los trabajos, empiezan las excusas, enfermedad del comisario brasileño, ahora no hay tiempo y bueno. Eso hasta que en 1962, y donde empieza el litigio diplomático en sí con el intercambio de notas, hasta 1966, es que el Paraguay reconoce, o sea, tiene conocimiento de las intenciones unilaterales de Brasil a partir de una publicación en El Jornal do Brasil. Bueno, pero Brasil, Itamaraty, ya tenía, imagínense ustedes, por eso que es importante la organización de Estado. Brasil ya tenía la visión de la necesidad de la energía para sus Claro. grandes centros industriales. San Pablo, sobre todo. Sobre todo, porque todavía el auge de la industria, eso que llamamos la segunda ola industrial, en el Brasil estaba dando una fuerza laboral inmensa y con eso política, sindicalismo, se desarrollaba, bueno, a una velocidad vertiginosa y Brasil veía eso. Brasil tenía ese plan nacional de desarrollo que nosotros tenemos ahora para el 2030, ellos lo tenían visionariamente, y hay que admitirlo, ¿verdad? Mucho más que nosotros. Aquí teníamos también, Juan Marcelo, gente que pensaba en eso. Y hay que darle su lugar a la gente. De Bernardi era uno de Sí, ellos, así es. que tenía una visión muy Sí. clarita de cómo se venía. Además tenía conocimiento de la política energética. ¿Hay alguna mención en particular sobre los paraguayos en la negociación en el libro? Así es, justamente lo que abarca el libro, aparte de lo que fue todo el conflicto diplomático, es todo el contexto histórico, el contexto social, porque acá, ustedes no sé si recuerdan, yo no nací todavía, pero a lo que puedo hablar de la gente que fue protagonista y también en la hemeroteca, en la biblioteca
nacional, hubo mucho barullo, hubo mucha convulsión social por el tema de la invasión brasileña. Sí. Entonces el gobierno se vio también, de alguna forma u otra, obligado a ponerse fuerte. No obstante, desde el principio el gobierno empezó a enfrentarse vía notas diplomáticas. Pero acá, y el punto yo creo que cumbre de todo este tema y que fue cómo pisó en falso Brasil, fue la ocupación. La ocupación militar fue el paso en falso que dio Brasil para que el Paraguay pueda, a niveles internacionales, incluso hacer la llamada de atención. Recibir un respaldo importante. Claro. Y cuando Juan Marcelo habla de eso, yo recuerdo, hay varios textos interesantes sobre ese tema. Esto lo que te obliga es a revisar y a leer todo de nuevo. En el Partido Liberal tenían tratadistas y juristas de un nivel extraordinario. Los colorados también, de eso no cabe duda. Pero digo, figuras de aquella época en el Partido Liberal comenzaban a presionar y tenían algunos nombres que podemos dar para ubicarle a nuestra audiencia de estos liberales. Y era la época de Efraín Cardoso. Efraín Cardoso fue uno de los más grandes tratadistas, ¿verdad? Más todavía porque hizo el libro de los derechos de los Altos Guairá, los derechos del Paraguay sobre los Altos Guairá. En 1965 ya sale ese libro, en pleno apogeo de la crisis. Y un punto importante, Oscar, sobre lo que está diciendo justamente, se conformó en el año 63 un Consejo Nacional Asesor de Límites para tratar este tema. Sí, ahí estaban incluidos historiadores, juristas, tanto colorados, liberales, febreristas. Polito Sánchez Kell, por ejemplo, claro. sí. No, Juan Neoleari, Juan José Soler. No, estamos hablando de nombres. Marco Antonio importantísimos. No, gente de peso. De peso. De peso, hombres públicos paraguayos, para no poner... Siempre vamos a caer en lo mismo. Pero tenían... detrás de sus partidos, teníamos gente como para poder defender esa posición. Una élite intelectual comparable. Tampoco podemos meter a todos en la misma bolsa. No, por favor, pero te digo, en esa época. Y el respeto, yo llegué a presenciar intercambio fuerte de posiciones políticas con un respeto extraordinario, a pesar del entorno de la dictadura y la represión extremista, pero entre esos hombres, independientemente del reconocimiento que tenían sobre Stroessner, particularmente los colorados, tenían un respeto muy notable entre ellos mismos. Entonces era posible ver debates extraordinarios sobre este tema. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que el libro concluye con lo de Itaipú? Concluye con la salida final que fue Itaipú, y hay que tener algo importante que tener en cuenta. Esa fue la salida. La salida. Para lo que fue la cumbre final del 21 y 22 de junio de 1966 en Foz de Iguazú y Puerto Presidente Stroessner, el Paraguay no llevó ningún experto en hidroeléctrica. A nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque no era su interés. Su interés era la delimitación fronteriza y expulsar las tropas brasileras. ¿Cuánto tiempo estuvieron las tropas brasileras? Más de un año. E incluso después de la firma del acta final, en el 66 tipo, continuaban. Tipo garantía de que tenían que alguna ventaja había tener. Había que forzar la tema. cuestión finalmente. Sí. Así mismo. Y mira vos, hoy, al 2017, el uso de la energía eléctrica, ¿quién tiene? Brasil sobre todo. El polo de desarrollo que se alimenta. Itaipú es un tema estratégico para la soberanía. Ahí tener las Fuerzas Armadas brasileñas firmes. Y varias veces tienen aviones a 5 minutos de acá nomás. ¿Había posibilidades concretas de que Paraguay se negara a aliarse con Brasil y construir Itaipú? ¿O teníamos como una especie de pistola en la cabeza? No había forma. No había forma. De la diplomacia. No, y Stroessner vio podíamos eso. Ganar. Pero Stroessner tenía gente que seguramente le decía, no aceptes. Quizás había gente que se oponía también. No. O el consenso era, vamos para adelante. Claro, si vos tenías la ventaja allí. Claro, de hacer negociados también, sí. Ojo. Por eso que en la historia hay que ser justos, ¿verdad? Independientemente de la dictadura, en el juicio histórico, el contexto en ese momento político es lo que hay que analizar. Y muchas veces hay mucha deshonestidad también en eso. Por eso que estamos donde estamos. Nos negamos cosas, nos damos brazo a torcer. Entonces la historia no puede tener una transparencia para mucha gente. Hubo algunos hechos donde también las críticas, yo tengo severas críticas a algunas cosas que ocurrieron allí. Prácticamente después, ya en el tema de la distribución propiamente, ahí fue, para mí al menos, ¿verdad? De todo lo que leí, yo no solamente de lo que leí de las opiniones, un estruendoso fracaso. Entregamos un montón de cosas y hoy seguimos pagando eso, ¿verdad?
Bueno, pero para algunos no. O si no, no hubiéramos tenido, te dice. Tampoco. Pero se entregó gran parte. Y tipo Yacyretá también. Te escribí también Yacyretá, ya que estamos en el tema. ¿Verdad que sí? Sí. Justamente el objetivo de esta obra es tratar de dar un poco de luz a lo que fueron los orígenes Sí. de lo que se realizó en esa franja tan disputada, porque fue disputada 5 años diplomáticamente. No teníamos chance nosotros si íbamos a irnos a la Ahora, No, esa militarmente arma no había. No, pero Juan Marcelo, ¿cómo esa fuiste fue una excusa. recopilando? Esa Claro. fue una excusa para dar un montón de cosas. Mucha gente en Paraguay se enriqueció con esto. Claro. Mucha gente. Por no protestar, por no plantear lo que se podía haber planteado. Y eso, yo supongo que quienes te presentan el libro, el propio Hugo Zaguier, creo que está como Hugo uno de los- Zaguier, Zaguier Caballero, Caballero. que en Sí, esa conoce época era secretario perfectamente del ministro. Del ministro, Ah, sí. Sapena. Sapena, por ejemplo, hombre ilustrado, ¿quién puede negar eso, Sí. verdad? Pero hay muchas Ministro de cosas Relaciones allí. Exteriores. Sí, pero hay muchas cosas allí que se pudo haber resuelto de otra manera y no fue así. Ujú. Te digo desde el punto de vista de los opositores, No, claro, también. a cómo termina finalmente Itaipú. Yo quiero hacer la salvedad justamente que el libro termina en el acta final de Foz de Iguazú. No llegamos a Itaipú. Ah, ok. No toco eso en el libro, Por eso. el Claro, proceso de pero- negociación. Mm. Pero es un tema que hay que investigar y me gustaría también. Una ¿verdad? segunda parte. Una segunda de esto, parte. que concluiría finalmente con Itaipú. contanos ¿Cuánto tiempo cuándo. te llevó a hacer la investigación esta, Juan Marcelo? Y a finales del año pasado empecé a Empezaste. investigar, empecé a entrevistar también a algunos Ajá. sobrevivientes de esa época, que son poquísimos ya. ¿Quiénes, por ejemplo? Conrado Papalardo, uno de los que fue Conrado. apresado, por ejemplo, en Conrado Puerto parece que Renato. tuviera 1500 años. Decime que no. O sea, perdón, no tanto, ¿verdad? Pero vos en cualquier corte que vos hagas de la historia, historia de los está últimos Conrado. 60 años, está él. Yo, ¿querés que te diga? Conrado sería un invitado de lujo para que ¿verdad? venga a detallarte Tiene en qué cuántas historias condiciones, encima. en qué condiciones se firman todos los acuerdos. Yo creo que él De Itaipú. tiene, De sí, Itaipú, sí, sobre sí. todo. Yo creo que él tiene, ¿Qué edad espero tiene siempre. Conrado ahora? Yo creo que más de 90. Más de 90 tiene que tener. Sí, me No, cuentan que pero está muy muy lúcido lúcido todavía. Lúcido muy también, sí, lúcido. yo- No, por eso, entonces sí, cuenta, yo creo que tiene ya a esta altura de su vida la suficiente capacidad de contarte honestamente muchas cosas que Sí, ocurrieron. ya desprendido Eso de va muchas a cuestiones no, también, es que ¿verdad? va a aportar muchísimo a la historia. ¿Y del algún país. otro Sí. personaje así como Conrado que todavía, digamos, haya aportado para este libro que conozcamos? Por ejemplo, Qué interesante, hay que leer. el doctor Ricardo Lugo Rodríguez, Sí. famoso Febrerista. febrerista, ¿verdad? Él Febrerista. fue apresado en una de las grandes manifestaciones, Sí. fue Que se detenido hicieron. con 13 jóvenes. Entonces hablé con él, entrevisté y me contó muchos detalles. Después, obviamente, en los diarios de la época pude recabar También mucho pudiste más. recabar. Sí. Ujú. ¿Pero toda la documentación aquí en Paraguay o tuviste que hacer también algún tipo de investigación en Brasil? También en Brasil, hemeroteca, Hemerotecas en biblioteca, Brasil. diarios. La diarios Ino de no época. lo pudiste ¿A la Ino? entrevistar. No. Ujú. No. Bueno, porque Para el segundo libro. Digo, No lo ubiqué en esta parte de la historia, no Claro. lo ubiqué a él. Claro. no, pero te digo después. por eso nomás. Sí. No, Ah. ya sé, pero no puede- Probablemente aparezca después para Itaipú. Probablemente eso, para el tema Itaipú. porque A él la fue parte de diputado Itaipú. creo que 2 periodos. Sí, Ujú. sí, sí, Fue diputado por 2 eso. periodos. Sí. Bueno, ¿cuándo se presenta, Juan? Mañana, Mañana. mañana miércoles a partir ¿Dónde? de las 18:30 en el Salón Auditorio de la Biblioteca del Congreso Nacional, Ah, que qué es a bueno. una cuadra abajo del Congreso. Mira vos. En Pané, casi Costanera, un hermoso salón que fue el año pasado o antepasado creo que fue inaugurado. Recién inaugurado. Sí. Qué lindo. Ajá. ¿Dónde Pero vamos a poder importa- comprar el libro? En todas las librerías, Tiene que ser shoppings. distribuido en las librerías más importantes de Asunción, o Sí, conmigo, o en la editorial Arandura. Ajá. también. Arandura, Sí, que que es la qué que bueno. edita. Y que la presentación, las palabras. Las palabras de presentación van a estar a cargo del embajador Hugo Zaguier Caballero, Sí. del doctor Ricardo Pavetti, que es el decano de filosofía, y del doctor Roberto Moreno, ex procurador. Ex procurador. ¿Roberto está ahí? Tiene y- que estar. ¿Y quién prologó? Prologó el doctor Ricardo Pavetti. El Ricardo. Sí. Pavel. Sí. Con Bueno, una presentación también de Hugo Zaguier. interesante. Esto es para leer. Sí. Y entonces acordarse de algunas otras Y yo cosas, quiero sí. rescatar algo de esto, Sí, señor. Oscar, si me permitís. El libro tiene en todas las informaciones que va detallando las ¿Mapa citas al pie. Hay mapas, Hay mapas, hay fotos fotografías también. hay fotografías, hay fotos. fotos inéditas también ¿En que me serio? fueron cedidas Sí. por el embajador Zaguier. Qué bueno. Hay mucha información inédita. Ahí están las memorias del capitán Balbuena en ese entonces, que fue Ya. el que fundó el destacamento en Salto Guairá, el primero que estuvo en el momento álgido del Álgido conflicto. del Sí, O sea, hay mirá mucha vos, información. Hay una foto de la manifestación de noviembre del 65 en las calles. Sí. Ah, Calle Palma. mira. Calle Calle Palma. Palma. Sí.
Bueno, y ve, qué impresionante. Stroessner reuniéndose con el secretario de Estado norteamericano. No, ese fue un momento importante por lo que vos señalabas. Mucho que aprender de esto. Gracias, Juan Qué Marcelo. fantástico. Éxito. Gracias, Juan Marcelo. Gracias, Oscar. Gracias, Menchi. Bueno. Un placer.